Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre las alteraciones en la información genética. Nosotros debemos de iniciar sabiendo que tenemos dos tipos de células en nuestro cuerpo, las células somáticas y las células sexuales. La alteración se puede dar en el ADN de cualquiera de estas dos células. La diferencia es que si se trata de una célula somática, esta alteración, esta modificación en el ADN va a afectar solo al tejido del organismo en donde se dio esa alteración. Pero si es que llegase a haber una alteración en una célula sexual, esta alteración va a ser transmitida a su descendencia. Ya no afecta únicamente al individuo, sino que afectará a los hijos, a los nietos, a los bisnietos de ese individuo. Por lo tanto, una alteración puede provocar eh, en la mayoría de casos aspectos negativos, pero dependiendo del tipo de célula en el que se dé, estos aspectos negativos pueden quedarse solamente en el individuo o puede ser transmitido al resto de descendencia de estos individuos. Las alteraciones en el ADN pueden darse de forma espontánea, al azar, como un juego de bingo, la célula se está duplicando y esto de la duplicación tiene que ser muy rápido. Entonces, en este proceso de la velocidad en la que se lo debe de realizar, se puede cometer un error. Eso es algo espontáneo, algo que por mala suerte usted tiene muy buenos hábitos de saludables en la comida, hace ejercicio, se cuida todo y le puede dar puede sufrir de alguna alteración por una forma espontánea, al azar. Pero también existen factores mutagénicos. Estos factores mutagénicos provocan que sea más probable o que haya más posibilidad de que le dé una alteración genética. ¿Cuáles son los factores? La radiación electromagnética, las radiografías. Por esa razón, cuando una mujer está en periodo de gestación, suelen recomendar que no se realice ninguna radiografía, únicamente si es algo necesario, sufre un accidente y tiene una fractura y necesitan una radiografía, si es indispensable realizárselo. Caso contrario, no. Igual los ecos se considera que se hacen solamente bajo el seguimiento de un doctor. No es como si la mamá quiere cada mes observar a su embrión en desarrollo. La radiación electromagnética produce alteraciones en el ADN. Los alimentos. Ahora la mayoría de alimentos que se consumen son procesados y contienen productos químicos. No todos los productos químicos son agradables, son buenos para nuestro organismo. Hay productos que tienden a alterar la información genética. Sustancias químicas, pesticidas que se utiliza para lo que es la agricultura, el tabaco, alcaloides. El consumo de drogas y el tabaco también llegan a alterar lo que es el ADN de un individuo. Vamos a hablar sobre los tipos de mutaciones. Existen tres tipos de alteraciones. La primera se las conoce como alteraciones puntuales o génicas. Estas alteraciones van a darse solo en bases nitrogenadas. Son alteraciones leves. Son alteraciones que no producen o no tienen como consecuencia algo muy grave. Vamos a encontrar tres tipos de estas alteraciones puntuales, que son las alteraciones de sustitución, eliminación o de elección y de inserción. En esta parte de aquí, nosotros tenemos una pequeña secuencia de ADN. Se supone que es la de un individuo normal. Aquí usted ve que tiene citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina y timina. Ese es el orden de una secuencia de enlaces nitrogenados en una hebra de ADN de un individuo normal.
En la parte de sustitución, si usted se da cuenta, tenemos citosina, adenina, timina, citosina, pero en esta parte, si lo comparo con la normal, debería de venir timina, pero acá se añade otra citosina. Las alteraciones que se conocen como sustitución es cuando en la hebra de ADN se cambia una de las bases nitrogenadas por otra. En este caso, nosotros vemos que se está repitiendo la citosina cuando en realidad debería de utilizarse o debería de estar una adenina. Sustitución es cuando cambiamos. Ahí debía de estar una, digamos, una guanina, se cambió por una timina. Estamos cambiando el orden de una o dos bases nitrogenadas. También tenemos el caso de de la eliminación o delección. Como su nombre lo dice, eliminación, eliminar. Vamos a quitar algunas bases nitrogenadas. Aquí tenemos citosina, que está el mismo orden que en la hebra de ADN normal, adenina, timina, citosina, y en esta parte de aquí nos falta. Aquí nos falta una adenina y nos falta una timina para que pueda ser idéntica a la hebra del individuo normal para que podamos tener este mismo resultado. Faltan estas dos de aquí, en esta parte. Significa que ahí, en esa hebra de ADN, hay una alteración y se extrajeron, se eliminaron dos bases nitrogenadas. Y la inserción. Esto es cuando añadimos o duplicamos una base nitrogenada extra a las que ya se encontraban. Si lo comparo con la con la hebra de ADN normal, comienzo con citosina, con adenina, con timina, con citosina, adenina, pero aquí, si usted se da cuenta, hay dos guaninas que en la hebra normal no tengo guanina por ningún lado. Y después regreso a timina, citosina, adenina y timina, al orden que sí está en la hebra normal. Significa que aquí, en este segmento de una hebra de ADN, se aumentaron dos bases nitrogenadas de guanina, que eso también es una alteración a la información genética. No son graves, el individuo no va a nacer la persona adulta, su célula de somática no va a dar producto de una enfermedad, pero estas alteraciones modifican la información genética y sí traen consecuencias, no letales, pero hay consecuencias. Siguiente tipo de mutaciones son las cromosómicas. En este vamos a cambiar la estructura, la forma del cromosoma. Aquí ya estamos hablando de graves daños que puede obtener esa persona. Es- eh, la primera, vamos a hablar sobre eliminación o delección, que es prácticamente lo mismo que sucedía en el ejemplo pasado. Si usted se da cuenta, este es el cromosoma normal, la primera cromátida, pero me dice que después este es el cromosoma que se va a dar como resultado final. En la parte inferior nos falta un pedazo de información que es esta de aquí. Entonces yo estoy borrando, eliminando un segmento entero de información que da como resultado la eliminación en las mutaciones cromosómicas. Les da a las personas dificultad de aprendizaje, puede ocasionar retraso mental, retraso en el desarrollo y problemas de salud. Esto ya es más grave que las puntuales. En el siguiente tenemos la de translocación, que la de translocación nos dice que es el intercambio de genes entre cromosomas no homólogos. Un cromosoma homólogo es aquel que va a expresar la misma información igualita. Si tengo un cromosoma que me va a permitir de información sobre el sexo de un organismo,
lo añado con otro cromosoma que también me permite saber o me permite determinar el sexo de un organismo. Eso es homólogo. Si no son lo mismo, digamos que tengo el gen que me da los rasgos físicos del color de piel, con el gen que me va a dar el intelecto, estos dos son cromosomas que contienen información muy diferente. En la translocación vamos a intercambiar. Tengo el gen para el color de piel y tengo el gen para información, para el desarrollo metacognitivo. No son iguales, no me van a expresar la misma información, pero un pedacito del cromosoma del color de piel se añade al cromosoma que es de desarrollo cognitivo. Se va una parte de esa información a otro cromosoma. Eso se conoce como translocación, el intercambio de información. También encontramos aquí lo que es la mutación de inversión. En inversión es diferente a translocación. En translocación, un pedazo de la información genética se iba a otro cromosoma. En inversión, el cromosoma no va a perder ni va a ganar más segmentos, sino que la información que se encuentra en él se va a cambiar de orden, se va a cambiar la secuencia, que es el ejemplo que tenemos aquí. Este me dice que es el cromosoma normal, el cromosoma base, y que este de acá abajo, en cambio, es el cromosoma con la alteración, en donde se da el cambio en esta parte de la información genética, que me dice que debe de ser F, G, H, I, J, que ese es el orden en la que va a estar ubicada la información. Pero en la parte inferior A, tengo F, I, H, J. Estoy girando la información, estoy cambiando el orden en el cual se encontraba en la hebra inicial. Eso es lo que pasa en inversión. Cambiamos el orden. Y también en mutaciones cromosómicas vamos a encontrar duplicación, que la duplicación es cuando añadimos, duplicamos un segmento de información. Digamos que tengo aquí un cromosoma y al final a esta parte de acá voy a duplicarle. Ya tengo la información, ya tengo la cromátida, tengo todo clarísimo, pero después de esto, duplico la información, se añade. Debería de quedarme por acá, pero yo voy a duplicar, voy a aumentar este pedazo más de información. Eso también es una alteración. Estoy duplicando. En duplicación, cuando se da este tipo de mutaciones, los defectos pueden ser mortales en el organismo. Siguiente tipo de mutación que podemos encontrar son las mutaciones cromosómicas. Aquí ya no voy a alterar, ya no vamos a alterar la cantidad, la forma de los cromosomas. Aquí en las mutaciones genómicas, vamos a alterar el número de cromosomas que existe. A este tipo de mutaciones genómicas las llamamos como aneuploidías, dependiendo de la cantidad de cromosomas. Si se pierde un cromosoma, vamos a identificar a esa mutación como una monosomía. Si se gana un cromosoma, si aumenta, vamos a llamarlo trisonomía. Si aumentamos dos cromosomas es tetrasonomía y si llegásemos a por alguna ocasión perder todos los cromosomas se va a llamar nulosomía.
Para que se pueda expresar una información, se puede expresar algo en un organismo, necesitamos dos cromosomas. Un cromosoma es dado por mamá y el otro cromosoma es dado por papá cuando se está dando el proceso de desarrollo embrionario. Si usted se da cuenta en esta parte, este es el cromosoma, la cromátida dada por papá, y acá está la cromátida dada por mamá. Hay dos cromosomas en un lugar, en un espacio para poder expresar algo. Si es que, como el caso de aquí, si usted ve, ahí hay tres cromosomas. Eso es una trisonomía y se está dando en el par 21. Significa que la persona a la que le pertenezca este cariotipo es una persona que sufre de síndrome de Down. Las mutaciones genómicas producen lo que se conocen como los síndromes, síndrome de Down, el síndrome del gato maullador también hay, el síndrome de Patau, que es cuando la persona casi siempre tiende a morir. En la parte de acá también tenemos, debe de haber dos por cada espacio dentro del cromosoma. En esta parte de aquí no hay dos, solamente hay uno. A eso lo vamos a conocer como monosomía, cuando hay uno solo. Aquí hay que también tener claro algo. El par 23, estos dos que están al último, son los cromosomas que van a presentar lo que es el sexo del individuo. Esos no van a estar juntos formando una X. Esos se van a encontrar así de forma individual. No son similares, son diferentes, porque el uno es X y el otro es Y. Son cromosomas diferentes. Entonces, si veo a uno pequeño, no significa que estoy hablando de una mutación cromosómica, que se le perdió información porque el cromosoma que está al lado es más grande. Como usted ve, este es más grande que el de acá. No significa que el pequeño perdió información, sino que en el par 23 siempre el último cromosoma van a ser diferentes, porque el uno es X y el otro es Y. En el resto, sí debe de observarse que sean iguales.